Buenos días, hermanos, nuevamente nos encontramos para poder seguir aprendiendo la palabra de Dios. Hoy tenemos nuestro mensaje evangelístico expositivo de cada domingo fin de mes. Hoy veremos la cita bíblica o el texto bíblico de Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Pero antes de empezar, como siempre hacemos, oremos al Señor para que Él sea el que nos enseñe. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más el que nos has permitido estar aquí presentes, pidiéndote perdón por nuestros pecados y pidiéndote que el hombre calle seas tú el que hables y que tú nos enseñes, Señor, con tu Espíritu Santo y tu palabra y plasmes, apliques a nuestras vidas esas verdades para poderlas vivir y compartir un día, Señor. Gracias te damos por este día y por tu amor, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Dijimos que la cita bíblica es Romanos 1, 18 al 32. Hoy hablaremos de una de las doctrinas que desagradan más a los hombres. Se llama la ira de Dios. Esta enseñanza es predicada por pocos y desechada por muchos, como si este atributo divino no correspondiera al Dios vivo y verdadero, el Dios que hoy se predica, el Dios de amor. Es verdad que Dios es amor, pero también Dios es ira. Muchos creen que el Dios de amor no puede tener relación con la ira. Pero vuelvo a reafirmar, así como es un atributo divino el amor, la misericordia, la bondad, etc., así es un atributo divino la ira divina de la esencia de Dios. Y veamos qué nos dice la palabra de Dios sobre la ira de Dios. Vayamos a Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Vamos a analizar esta cita bíblica y vamos a estar viendo qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios para este día sobre la ira de Dios. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Dice el primer versículo: porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres que constantemente tratan de suprimir la verdad por medio de su injusticia. Es interesante ver porque aquí tenemos que analizar varias cosas. ¿Qué es la ira de Dios? Bueno, la palabra griega para ira es orgi, que traducido quiere decir castigo, retribución, venganza. Entonces la ira de Dios es su constante indignación hacia el pecador por su vida pecaminosa. Difiere de la furia, porque si fuera furia de Dios nos extermina. No es furia, que generalmente apunta en la dirección del enojo violento, de repentinos arrebatos de cólera. Dios no es así. El Nuevo Testamento se menciona la ira de Dios y se está indicando la manifestación final de la venganza divina. Es la oposición santa y justa hacia el pecado, hacia el pecador. ¿Cómo se revela, dice este texto, cómo se revela la ira de Dios? Pues la ira de Dios se revela, o sea, da a conocer lo que estaba oculto de su ira por medio de sus acciones que lleva a cabo. Un ejemplo de esto es el diluvio, o Sodoma y Gomorra, o las plagas de Egipto, o las copas, etc., donde la ira de Dios es revelada en acciones que lleva él a cabo contra los pecadores. ¿Desde dónde se revela esta ira? Bueno, la Biblia nos muestra que esta ira tiene su origen en el cielo. Es Dios el que mora en los cielos. Es quien descarga su ira sobre los hacedores de maldad. ¿Y sobre quién descarga su ira Dios? Bueno, descarga su ira sobre la impiedad e injusticia. Ambas representan el pecado. La revelación contra Dios, totalmente. La primera ve el pecado como la falta de reverencia a Dios. La segunda, como la falta de reverencia por sus ordenanzas, o sea, su santa ley. Entonces vemos que
precisamente Dios revela su ira contra la impiedad, porque es precisamente la falta de reverencia a Dios, la falta de respeto, de honra y de gloria que se merece Dios. Y la segunda es la falta, o sea, la injusticia, que es la falta de reverencia por sus órdenes. Cuando Dios nos dice no hagas esto y vamos y lo hacemos, cuando dice hazlo y no lo hacemos, es la falta de reverencia, de obediencia, de respeto, de honra a Dios por su santa ley. ¿Y quiénes tratan de ocultar o suprimir estas verdades para que la gente no la conozca? Pues la Biblia nos enseña que los impíos intentan suprimir siempre la verdad, porque a la humanidad le gusta la mentira, le gusta el engaño, y no hay peor cosa para la humanidad que se le declare la verdad. El necio trata constantemente de convencerse de que no hay Dios. El Salmo 14:1 dice: el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga lo bueno. Es interesante que el hebreo no tiene un artículo y no dice no hay Dios, dice no Dios, que no quiere saber de Dios. Lo mismo el Salmo 53:1 dice el necio en su corazón no hay Dios o no Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien, todo es mal para ellos. Pero el versículo 19 dice: porque lo que se puede conocer de Dios les es manifiesto, porque Dios mismo se lo ha manifestado. Dios, por medio de su revelación general, la creación y la providencia, ha dado testimonio de su existencia al hombre. Hechos 14:15-17 nos dice, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Cuando querían adorar a Pablo y a su compañero, dice: nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay. Él es el creador, Él es el que ha hecho todas las cosas. Dios se los ha manifestado. Dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se llenando de sustento y alegría nuestros corazones, dando testimonio a nuestras vidas de que Dios existe. Vean también qué dice, por favor, Hechos 17, 23-28. Por favor, busquémoslo, hermano. Hechos 17, 23-28 dice así: porque pasando, Hechos 17, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Él es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitemos sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dios ha manifestado con lluvia, con grandes cosas, las bendiciones de Dios. Pero dice el versículo 20, porque desde la creación del mundo, sus cualidades o sus atributos invisibles, su poder eterno y naturaleza divina, se han visto claramente, siendo entendidas a través de sus obras, de modo que esta gente ya no tiene
excusa. Las cualidades o atributos de Dios se hacen visibles, se hacen claras por medio de la creación. Los atributos divinos que son claros en la creación son la omnipotencia de Dios, que hizo los cielos y la tierra con su poder, simplemente con su palabra. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si nos vamos a una traducción más literal, dice: en principio creó de la nada el Dios Todopoderoso los cielos y la tierra. También Isaías 45:18 dice: así dice Jehová, que creó los cielos. Él es Dios que formó la tierra, la hizo y la estableció. No la creó para que estuviera desolada, la formó para que fuera habitada. Yo Jehová, y no hay ninguno otro. También otro atributo que se manifiesta es la omnisciencia de Dios, que hizo todo con sabiduría. No hizo nada al ahí se va o a lo que sabes. No, todo lo hizo con sabiduría. Es tan complicada la creación que todavía no se llega a comprenderla totalmente ni podrá entenderse, porque es creación de Dios. Proverbios 3:19 nos dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Pero otro atributo de Dios que se ve es la soberanía de Dios. Dios es soberano y tiene el control de todas las cosas, de los hombres, de los animales, de la vegetación, del universo, de todo, de los ángeles, de cosas visibles e invisibles. Dios es soberano sobre ellos y Él tiene el control de todas las cosas. Hechos 24:24 nos dice: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Porque Él es el soberano. Así lo decidió, así lo quiso y así lo quiere. Y otro atributo que vemos es el decreto de Dios. En Apocalipsis, el decreto de Dios es su voluntad, su propósito, que Él decretó desde la eternidad, antes de que el universo existiera. Él decretó todo lo que había de acontecer para su propósito mayor, el reino de Dios. Y Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú, Dios, creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas por su voluntad, por su soberanía, por su decreto. Pero otra cosa que también encontramos de los atributos de Dios en la creación es la gracia general de Dios. Sabemos que hay la gracia general y la gracia especial, pero aquí vemos la gracia general de Dios, que nos explica muy claramente Mateo 5:45, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esta gracia nos muestra que Dios existe. No nos salva, pero nos muestra que Dios existe y que es misericordioso para con justos e injustos, aunque los justos nunca le agradezcan, aunque los injustos nunca le agradezcan. Otro atributo de Dios es la providencia de Dios. Vemos la conservación y el gobierno de su creación. Él sustenta todas las cosas y gobierna la historia, la vida de hombres, animales, vegetación, universo, de ángeles, de demonios, del mismo Satanás. Hebreos 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, de todos los atributos de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si Él no la sustentara, no existiríamos.
pero también las gobierna, dije. Y Daniel 4:17 nos da un claro entendimiento de qué es el gobierno de Dios sobre la historia, sobre la humanidad, sobre todas las cosas creadas por Dios. La sentencia es por decreto de los vigilantes, dice Daniel 4:17, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. De modo que esta gente ya no tiene excusa, porque es claro el mensaje de la creación acerca del poder y la deidad de Dios. Y aunque han estado constantemente rodeados de las evidencias divinas, no sólo de la existencia de Dios, sino también de su poder infinito, bondad y sabiduría incomparable, han rehusado a estos hombres reconocerle como su Dios para adorarle. El versículo 21 nos dice, porque aunque conocían a Dios, y todo hombre sabe que existe Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se volvieron vanos en sus especulaciones y sus necios corazones fueron entenebrecidos. Es interesante ver que el Catecismo Bautista, en su primera pregunta, dice, ¿cuál es la finalidad principal del hombre? Y la respuesta es, la finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Pero vemos aquí que los impíos, los pecadores, a pesar de conocer a Dios, porque saben que existe un Dios, aunque no sepan quién es, pero saben que existe un Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le otorgaron el honor y la alabanza que le debían. Tampoco le dieron las gracias por las constantes bendiciones que recibía. La mente del inconverso no quiere saber de Dios y mucho menos agradecerle por las abundantes bendiciones que Él le proporciona. El Salmo 10:4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Por lo tanto, su corazón fue entenebrecido, o sea, se llenó de pecado. La Biblia nos dice que el centro de la vida del hombre es su corazón, o sea, el hombre interior, el alma o el espíritu, o la mente o la conciencia, etc. Es la fuente principal de todos los pensamientos, palabras y hechos. Pero al no querer saber de Dios, su corazón fue entenebrecido. Por eso Mateo 15:18 dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Porque eso es lo que es el hombre. Ese hombre interior, ese corazón es lo que realmente tiene. No son las evidencias externas, es lo que realmente está dentro de usted y de mí. Pero lo que sale de la boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón, dentro de usted. No son las circunstancias, es su corazón, su ser interior. Pero los versículos 22 y 23 nos dice, aunque alegaban ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por la imagen en forma de hombre mortal y de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora que el hombre impío se ha separado de Dios, comienza a sentir que son sabios en sus propios razonamientos. ¿Cuánto hemos visto que los inconversos tienen como grandes hombres de sapiencia a Buda, a Mahoma, a Krishna, al Papa, a Confucio, a predicadores evangélicos, y nos vamos una lista innumerable de cosas, y los hombres se dejan llevar por estos disque grandes iniciados, disque grandes sabios, disque grandes maestros, disque grandes predicadores, que son realmente guías de ciegos,
y que son unos ciegos ellos, guiando ciegos, y los dos caerán en el hoyo. Y estos falsos maestros y profetas guían a la gente a la idolatría. Aunque muchas veces no tengan ídolos físicos de madera, de oro, de plata, de arena o de lo que usted quiera. Muchas veces guían a la idolatría mental, a la idolatría hacia las personas. Y es por esto que existen tantas religiones en el mundo. El otro día me preguntaban, ¿por qué existen tantas religiones en el mundo? Por esto. Porque cambiaron, no quieren tener en cuenta a Dios y cambiaron la gloria de Dios para no rendirle cuentas de sus vidas a Dios. Desobedeciendo así el primer y segundo mandamiento de la ley en Éxodo 23 al 6, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y vemos que todo el mundo tiene un tipo de adoración a un ídolo. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres o los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Los ídolos hablan mentira, porque eso no es Dios. Dios es espíritu. Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. La Biblia dice que Dios es invisible. Les dijo que se cuidaran de hacer una imagen porque no habían visto ninguna imagen los judíos. Y a todo hoy se le llama Dios. Hay templos a las ratas, hay templos a las serpientes, hay templos al hombre, hay templos a los bueyes. Y la gente piensa igual que esos animales. El versículo 24 nos dice, por eso Dios, dejándolos seguir los apetitos pecaminosos de sus propios corazones, los entregó a la inmoralidad sexual, de modo que sus cuerpos eran deshonrados entre ellos mismos. Dios revela su ira, permitiendo la reprobación de los impíos, o sea, dejándolos a su libre arbitrio de su vida pecaminosa que los lleva a la inmoralidad y a la perdición eterna. Es una manifestación de la ira de Dios, el dejarlos ir a la reprobación, a su propio libre arbitrio que tanto alega la gente y que tanto le ha servido nada más para pecar contra Dios y contra sus propias vidas. El Salmo 71:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días está revelando su ira, dejando caer su ira sobre el pecador. Todos los días. Debemos notar y fijarnos la estrecha relación entre la idolatría y la inmoralidad. El que es idólatra, tarde o temprano, será inmoral. Por eso encontramos que muchos cultos llevan a la inmoralidad. La mayoría, o si no es casi el 100% de estos cultos paganos. El versículo 25 dice, ya que ellos ciertamente habían cambiado a Dios, quien es la verdad, por una mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Pablo reafirma que los impíos están quebrantando la ley de Dios al adorar a dioses falsos, inventados por los hombres, y violando las enseñanzas del principio regulador del culto, el cual nos enseña que solo Dios debe ser adorado y servido. Primera de Crónicas 16:26 dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Primera de Corintios 10:19-20 nos aclara aún más de la adoración a los ídolos. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo?
o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Muchos dicen, yo no adoro a Satanás, yo no adoro a los demonios, pues lo están adorando en todos los ídolos que existen en este mundo. Pero Dios lo permite para que vayan a la condenación eterna todos aquellos que están reprobados ante Él. Los versículos 26 y 27 nos hace una lista de cosas terribles. Por esto Dios los entregó a pasiones que traen deshonra, los deja en la reprobación seguir en su libre arbitrio, para que sigan la condenación en sus vidas, la manifestación de la ira de Dios, porque así como sus mujeres cambiaron su relación natural por aquella que es contraria a la naturaleza, del mismo modo, los varones, habiendo abandonado sus relaciones naturales con la mujer, se consumieron en pasión ardiente el uno por el otro, varones con varones, perpetrando desvergüenza y recibiendo en sus propias personas el debido pago de su desviación. Y vemos que sí, las mujeres han cambiado las cosas tremendamente. Muchos hemos oído hablar de Rahab la ramera, pero no era una mujer que se paraba en la calle a pedir dinero por el sexo. Era un culto idolátrico que tenían Acera, precisamente en el cual todo aquel feligrés que iba a esos cultos tenía que tener relaciones ya fuera con los sacerdotes o con las sacerdotisas de ese culto. Y tenían relaciones no normales. Era algo grave. Y también muchas veces comenzó lo que nosotros conocemos como la sodomía, la relación de hombre con hombre, que se consumieron ardientemente entre varones con varones, perpetrando desvergüenza, porque es una desvergüenza eso, y hoy lo vemos con los homosexuales, es una desvergüenza la que tienen ya de veras, y las lesbianas, que son realmente, el grupo completo es realmente homosexual, y es terrible realmente verlas y verlos, pero reciben en sus propias personas el debido pago de su desviación, tanto moralmente como espiritualmente, como físicamente. Comienzan a tener problemas en sus vidas. Digan lo que digan ellos, no tienen paz espiritual, ni paz física, ni nada. El 28 dice, y dado que consideran inútil retener el conocimiento de Dios, piensan, es interesante ver, oía a Ricky Martin que le decían, sabe que la Biblia prohíbe la homosexualidad, dice, la Biblia a mí no me tiene nada que decir. ¿Y cuántos inconversos dicen, yo no quiero saber la Biblia, yo no quiero que Dios me diga lo que debo hacer, yo no quiero tener compromiso con Dios? Y dado que consideran inútil retener el conocimiento de Dios, Él los entregó a sus depravadas disposiciones para hacer lo que es impropio. Los deja Dios andar. Su ira es dejarlos en su reprobación, dejarlos ir en su concupiscencia, en su impiedad y en su justicia de sus vidas para hacer cosas realmente terribles, terribles. ¿Y cuáles son esas cosas terribles que comete la gente? Porque cuando se ha vuelto idólatra y no quiere tener en cuenta a Dios, entonces viene una inmoralidad, una falta de espiritualidad tremenda. Y dice el versículo 29 al 31, llenos de toda injusticia. Como dijimos versículos antes, realmente ellos no quieren tener en cuenta nada de Dios. No les interesa realmente obedecer a Dios, no les interesa reverenciar a Dios, glorificar a Dios, no les importa absolutamente nada, llenos de maldad, todo lo hacen con un fin malvado, buscando su propio beneficio sin importar el daño que hacen los demás, llenos de avaricia, tanto física, de dinero o como sexual muchas veces.
llenos de depravación, hacen cosas totalmente depravadas, no hay nada bueno en ellos, no hay nada justo en ellos, no hay quien busque a Dios, todo está desviado, llenos de envidia, no se contentan con nada de lo que tienen, siempre quieren más, siempre están deseándolo a los demás, llenos de homicidios, porque también podemos matar a la gente con nuestras palabras, con nuestras murmuraciones, y no se diga que muchas veces por la avaricia, por la depravación, por la envidia, se cometen homicidios contra la gente, llenos de contiendas, son personas que no saben vivir en paz, siempre tienen que estar contendiendo, peleando con alguien o con algo, llenos de engaños, siendo engañados y engañando a otros, llenos de malicias, porque son gente que hacen las cosas con un fin de sacar el beneficio personal, aún haciéndole daño a los demás, chismosos, que también es matar, calumniadores, que también es matar. Cuando nosotros dejamos en mal el nombre de una persona, estamos matando su buena reputación, aborrecedores de Dios abiertamente, insolentes, no tienen respeto a Dios, arrogantes, se oponen a Dios, según ellos creen, fanfarrones que son capaces de hacer eso y más sin Dios, inventores de nuevas formas de maldad. Hay gente que se dedica a eso, parece que tiene una mente ágil, pero para inventar solamente males, desobedientes a sus padres, que es una de las peores cosas que hay, y violando nuevamente otro mandamiento, dice, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no hablarás contra tu prójimo falso, no darás contra tu prójimo falso testimonio. Insensatos, no hay sensatez, no piensan el mal que pueden hacer a los demás, desleales, no se le puede a esas personas confiar nada, desamorados, o sea, no tienen amor por nadie más que por sí mismos, y eso entre comillas, despiadados, dispuestos a hacer todo el mal que sea necesario sin medir las consecuencias de esa maldad. No les importa, y hoy vemos mucha gente, y hay en estos acontecimientos gente que está robando a la gente que está atrapada o tratando de robarle las cosas de la gente que se quedó atrapada en los escombros. Es increíble. Gente que se vistió de topo para robar. Muchos hasta quedaron atrapados y tuvieron que rescatarlos. Qué despiadados son esas personas. El versículo 32 nos dice, y aunque conocen el decreto de Dios, y ya lo vimos, que Él hizo el decreto de crear las cosas para la gloria y honra de Él, y aunque conocen el decreto de Dios, que aquellos que practican tales cosas son dignos de muerte. Y si usted la está practicando, es digno de muerte, no solo continúan en ella, sino que aprueban a aquellos que las practican. Y vemos cómo hacen sus pandillas, cómo hacen sus amistades, sus clubs, sus sociedades, sus grupitos, para hacer las cosas que saben que eso está totalmente en contra de la voluntad del decreto de Dios, y que son dignos de muerte, pero se complacen también en llevar a la gente a la muerte juntamente con ellos. Por eso la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Todos los días. Entonces, en conclusión, si usted se encuentra en esta situación que acabamos de ver, está en este grupo de personas, está bajo la ira de Dios, es el momento de escuchar la voz de Dios para que Él le conceda la fe y el arrepentimiento, para que Él le dé el don de la salvación y empiece a asistir a una iglesia bautista reformada para que le enseñen la sana doctrina, la palabra de Dios, y cambie todas esas cosas, y la ira de Dios sea pagada por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. No es por sus fuerzas, no es por sus decisiones,
es por la misericordia de Dios que solamente Él, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, puede calmar su ira contra usted. Y si te está llamando Dios en ese momento, no deseche este llamado. Acérquese a Dios, obedezca a Dios, tenga fe de que Él sea el Señor de su vida, el soberano de su vida, y arrepiéntate de esta vida que estás llevando. Y ven a la iglesia, que aquí se te enseñará para cambiar esa vida por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pero si tú no haces caso, sabes que estás reprobado ante Dios y que la ira de Dios está sobre ti todos los días. Piensa bien. Oremos. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder tener este mensaje evangelístico. Utilízalo grandemente para que muchas personas sean redarguidas, y si son elegidas tuyas, llámalas, dales la vida, la fe y el arrepentimiento. La fe para reconocerte como el Señor de sus vidas, y el arrepentimiento para cambiar totalmente sus vidas, Señor. Pero solamente tú puedes darlos, no sale de nosotros, Señor. Haz tu obra en aquellos que tú has elegido, Señor. Y gracias te damos por ello, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Un gozo haber estado con ustedes. Que sea de gran bendición el mensaje.